Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las noches de martes y jueves tenemos en el estudio la oportunidad de contar con un distinguido invitado. Esta noche contamos con la presencia precisamente del doctor Paul Valdés Cervantes, un joven académico, un joven que además ha hecho de la academia una experiencia y hoy nos acompaña precisamente para charlar sobre un tema muy interesante que es de su especialidad. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAM y con estudios posgrado en otras universidades. Estaremos charlando, como yo les decía, precisamente sobre el tema de las encuestas, mitos y realidades. En este contexto le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Paul Valdés Cervantes. Paul, bienvenido. Encantado, Gerardo. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes aquí. Y una vez más, como siempre, tengo el alto gusto, privilegio y emoción de contar en la mesa con mi muy querido amigo, el genio, don Rodolfo Camposeco Torres, genio en informática, ¿sí? Independientemente no es el de la botellita. Y obviamente también con mi muy queridísimo amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años de clases ininterrumpidas en esa prestigiosa universidad que es la del Estado de México. Bienvenido, buenas noches, querido Como siempre, hermano. mi querido hermano, gusto saludarte y siempre la buena elección de las personas que van a compartir ahora con nosotros y que viene como invitado especial, Paul Valdés Cervantes. Buenas noches. Gracias. Le enviamos, como tenemos ahora costumbre, una muy cordial saludo, un cordial saludo a nuestro amigo Alejandro Sánchez Barrales, que nos está viendo desde Culiacán, Sinaloa, y que la vez pasada nos escribió ya casi al término del programa y hoy le enviamos un cordial mensaje. Paul, el tema de las encuestas, un tema apasionante en este instante de elecciones, pero yo quisiera que en el entorno de nuestro teleauditorio nos indicaras cómo surgen las encuestas, cuál es el propósito primario de las encuestas y cómo en una situación ya en el entorno político se empiezan a desarrollar y dónde es esto. Mira, yo creo que una de las principales razones por las que son exitosas las encuestas es porque son de alguna manera, un estudio de mercado, de alguna forma, de las opiniones, de las problemáticas, de las actitudes de las personas y funcionan justamente como eso, ¿no? Como una manera de poder conocer cuáles son las preferencias, las necesidades, las demandas, las aspiraciones de una población determinada y pues evidentemente bajo un método científico que es pues básicamente diseñar una muestra adecuada que sea representativa de una población o de un universo mayor, más grande, que en otros contextos sería pues muy costoso censar a una población de, por ejemplo, 80 millones de electores, como es el caso de la elección mexicana, o de a lo mejor los consumidores de café en una ciudad, que podrían ser miles, ¿no? Entonces, las encuestas justamente nos permiten, a partir de la inferencia estadística, conocer a partir de una muestra de personas el comportamiento de un universo mayor con base en dos, pues básicamente dos leyes, ¿no? La ley de los grandes números y el teorema del límite central, que básicamente, o a grosso modo, nos dicen que en la medida que se agregan datos a una muestra, van teniendo un comportamiento similar, así sean 400, 500, 1000, 10,000 o 100,000, van a tener un comportamiento similar bajo ciertos parámetros. Por eso se habla de que están diseñadas bajo un 95% o 99% de nivel de confianza y un determinado margen de error.
porque evidentemente no son exactas, son estimaciones del comportamiento de una población bajo ciertos rangos de error en este caso, o bajo ciertos niveles de confianza o parámetros de confianza, ¿no? Entonces, han sido, sí, definitivamente muy exitosas en el plano del mercado, y luego se trasladaron a la opinión pública, a las encuestas electorales. Recuerdo, había medios también muy importantes en Estados Unidos como The Literary Digest o The Raleigh Star, periódicos que lanzaban encuestas a partir de enviarles correos, como antes eran, correos con una carta a los domicilios de las personas. Ellos respondían las preguntas que el medio quería, incluso de tipo electoral, y de esa forma se generaba en la opinión pública, a partir de la publicación de los datos en ese medio, pues una suerte también de dinámica interesante acerca de cómo van las cosas, cuál es la principal problemática, si va bien o mal el gobierno, en fin, ¿no? Creo que el hito más importante, o el punto de quiebre más importante, es sin duda ya a principios del siglo XX en Estados Unidos, con las encuestas electorales de Gallup, de Roper, donde eran, pues al principio, en la primera ocasión, muy precisas, ¿no? O sea, luego fallaron, pero finalmente creo que estas encuestas que llegaron para quedarse y le dan un sabor a la democracia muy interesante, a manera de, pues de alguna forma, para los espectadores, saber o darle voz a muchas personas que no tienen voz, que de otra manera sería muy difícil conocer sus opiniones, y en el plano, en la arena electoral, a manera de una carrera de caballos, saber cómo van, quién va de puntero, quién va en segundo lugar, en función de qué puede pasar a ser el primer lugar, cuáles son los temas que le interesan a la población. Y creo que es algo que finalmente aviva la democracia, le da mucha vida a la opinión pública, y es, pues obviamente, de interés público conocer cómo van las cosas de parte de las audiencias o de los electores. Eso es, sin lugar a duda, toda muestra que se tome en torno a un grupo social es importante. Y yo, como tú lo señalabas, surge precisamente en un entorno pequeño, pero respecto a un contexto de mercado, es decir, si el producto de tal marca, de tal naturaleza, era el que esperaban determinado núcleo de la población. Sin embargo, esta población fue creciendo y dinamizando también sus preferencias, y que puntualmente lo señalas con mucha precisión en el entorno de estos medios de comunicación ya mayor, que fueron los diarios, y que hoy esto que es tan importante en un proceso electoral y tan como el de México hoy, sin lugar a duda las encuestas nos están reflejando pues características, tendencias, emociones, preferencias de un núcleo poblacional importante. Mi pregunta es, independientemente de que es trascendente, relevante estas encuestas, en México de los electores somos aproximadamente 80 millones, un poco más, pero somos muchos Méxicos. Es decir, no piensa lo mismo el yucateco que aún el tabasqueño, aun cuando estén cercanos. Ni el tabasqueño al igual, o mejor dicho, el chapaneco que el tabasqueño. Inclusive ni el tabasqueño, ni el oaxaqueño que el chapaneco, aún siendo colindantes. Y en el norte, si me voy al norte, un norteño de Sonora no piensa igual que el norteño de Tamaulipas. Así es, sí, así es, completamente de acuerdo. De manera muy, a lo mejor, general, se dice que los parámetros de la muestra, es decir, los parámetros poblacionales, son las características, por ejemplo, género, edad, nivel de ingreso, escolaridad, o sea, características de una población o de un universo, ¿no?
De alguna forma, la muestra o los estadísticos de la muestra tienen que reflejar los parámetros poblacionales y eso de alguna forma sería una manera de evaluar si la muestra es adecuada o no, si está reflejando de una manera pues más o menos adecuada el género de las personas y otras características como la edad u otras características, que eso es lo que de alguna forma se tiene que controlar en una muestra, que refleje adecuadamente las características de una población en esa composición muestral. Eso es. Mi queridísimo Rodolfo. Sí, mira, yo lo comentaba fuera de cuadros, que a mis escasos 68 años y mi actividad política, o sea, vamos, 18 años de edad cronológica, 52 de experiencia, resulta ser que a mí nunca me han encuestado, ¿no? O sea, quién me ha pedido mi opinión, etcétera. Yo he visto muchas encuestas, inclusive la de salida, al momento que sales de votar, etcétera. Y dependiendo en la región que estés y viendo a tu vecino de qué tendencia es, pues prácticamente puedes confundir a las personas dentro de esa encuesta cuando digas, sí, voté por tal o cual persona, ¿no? O sea, lo que comentaba hace rato Paul en relación a los Estados Unidos, por ejemplo, Gallup era asertiva en casi todo, pero la última elección dan por ganadora en las encuestas a Hillary y resulta ser que es Trump. El sorprendido también fue él, ¿no? Cuando dice, yo presidente. Bueno, pero es que allá es por distrito, entonces algo sucedió en esa toma de muestra, etcétera, y que muchas personas se quedan con mucha información, Claro, no pero ahí simplemente, nada más para precisar, las encuestas que señalaban ganadora a Hillary Clinton por un margen cerrado fueron precisas en función del resultado que fueron aplicadas a la población en general. Sí, exacto. Como bien dices, la elección de Estados Unidos es una elección indirecta por colegio electoral que no necesariamente refleja las encuestas. O sea, es muy difícil hacer ese tipo de encuestas a las personas que integran, que eran creo que 560, un número más o menos aproximado, que fueron las que decidieron distrito a distrito que el presidente de Estados Unidos sea Trump y no Hillary Clinton. Pero las encuestas a opinión pública sí fueron más o menos precisas. Obviamente, como bien dices tú, se confunde y termina uno diciendo, bueno, es que fallaron las encuestas. Sí, si tomamos en cuenta que el resultado no fue Hillary Clinton, pero no porque no fue el método de elección la encuesta, sino fue el colegio electoral. Fueron esas 560 o 530 personas las que decidieron que fuera Trump presidente. Bien. Representantes de cada uno de los distritos electorales en Estados Unidos. Mi queridísimo Ernesto, para que tengas hoy sí espacio. Sí, es muy interesante todas las observaciones que se han hecho, todas las opiniones que se han hecho, porque incluso Paul se refería a una metodología. Y metodológicamente tiene que referirse a una investigación. Y hay dos tipos de investigación, la investigación documental y la investigación de campo. Y aquí se trata de una técnica de investigación de campo. Las encuestas es una técnica de investigación de campo. Y como técnica de investigación de campo tienen que verse dos aspectos fundamentales. Primero, cómo se formula la pregunta. Y segundo, que es muy importante, cuál es la muestra que se tiene para tener un resultado. Pero independientemente de ello, yo veo aquí, actualmente en nuestro país, dos caminos fundamentales. El proceso electoral y la jornada electoral. Son dos cosas diferentes. Y el proceso electoral inicia con la preparación de la elección. Desde luego, en segundo lugar, está la jornada electoral, que para mí es lo más importante, independientemente de las encuestas. Después viene el resultado y la declaración de quién es el ganador. Y finalmente, eso es por parte del Instituto Nacional Electoral. Y finalmente viene el Tribunal Federal Electoral, que ese ya sería el dictamen y la declaración de validez. Entonces, es muy interesante todo eso. Pero la encuesta fundamentalmente se refiere dentro del proceso electoral. Y dentro del proceso electoral, como lo he manifestado, sería la pregunta y la muestra, para saber qué tendencias tienes. Y esa es una tendencia de utilidad en cuanto a la información, pero no en relación a la verdad
real. Sí, claro. La verdad real es al final en la jornada electoral. Por supuesto. Sí, y un poquito abonando a lo que comentaba el ingeniero, sí, efectivamente hay dudas acerca de las encuestas, porque efectivamente en algunas ocasiones no han acertado, ¿no? El evento más importante de los últimos años ha sido la estimación sobre el Brexit en Inglaterra, la propia elección del primer ministro en Inglaterra, que no acertaron 11 encuestas una semana antes de la elección, no acertaron al ganador. Y evidentemente lo que quiero decir es que las encuestas también tienen limitaciones, no son perfectas, o sea, son hechas por seres humanos bajo un método científico, sí, efectivamente, pero bajo un margen de error, e incluso la misma encuesta puede estar sujeta a errores técnicos, errores muestrales, que no se hizo a lo mejor un diseño adecuado de la muestra, pero también errores humanos o no muestrales. A lo mejor hay efectos también muy famosos, recuerdo el llamado efecto Nicaragua en los 80s, donde encuestadoras norteamericanas fueron a hacer encuestas presidenciales, pero había un contexto de alguna forma pues muy, muy delicado, muy sensible para la población, y la gente no terminó diciendo lo que quería manifestar por miedo a ser pues de alguna forma coaccionada, reprimida, por miedo a decir lo que realmente pensaba, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta que sí, hay limitaciones, hay esta llamada espiral del silencio, donde la población no expresa auténticamente lo que quiere decir por miedo al aislamiento, por miedo a la coacción, por miedo a quedarse sola, por miedo a no apoyar al ganador, por miedo a no recibir a lo mejor un apoyo o un recurso material, en fin, ¿no? Sí, tienen limitaciones las encuestas, pero con todo y ello yo prefiero hacerlas y que de alguna forma darle un valor en el contexto de la democracia para saber cómo vamos, qué tenemos, cómo es como un estado de salud, un electrocardiograma, para saber en qué estado se encuentra la población y la opinión pública. Y yo creo que algo que ha pasado en los últimos años en México es que las encuestas nos están diciendo que hay un alto grado de desafección o desconfianza hacia la política, de rechazo a lo mejor a los partidos políticos, y eso es muy importante para conocer el estado de salud de nuestra democracia. Eso es. Paul, tú eres el presidente, director de Parámetro, esta empresa que pudiera confundirse con parametría. ¿Qué me puedes decir entre una y otra? Pues bueno, somos empresas que tenemos básicamente un mismo campo de acción. Bueno, pues básicamente podría incluso señalarse que hay una confusión fonética, incluso el mismo INPI lo ha señalado así. Simplemente decir que Parámetro tiene los derechos de esta palabra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y pues cualquier uso al respecto, pues simplemente nos amparamos ante esta institución, que es la adecuada, la que dirime cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Magnífico. Una pregunta más, sí, para darle oportunidad aquí a mis amigos. Una pregunta más. Hoy decimos, y se siente complacidísimo, tú ya sabes quién, en que él va como puntero. Y le da una gran presencia y relevancia, y menciona que en las encuestas él es el mero mero. Hoy, antes, en otros procesos electorales, decían, como no le favorecían, decían que eran pagadas, cuchareadas, ¿sí? ¿Por qué esto? Pues bueno, algo que por la experiencia he visto, pues es que para el político en general la mejor encuesta es la que le dice que va adelante, ¿no? Y la encuesta mal es la que le dice que no va bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un poco parte de lo que es la política, ¿no? Es decir, pero que no le gusta al político escuchar que va mal. Sí, pero yo no me detendría ahí. Más bien creo que sí, efectivamente decía que las encuestas nos están reflejando un alto grado de desconfianza en general hacia la política, y eventualmente lo que vimos incluso el año pasado en el Estado de México fue un voto de castigo, ¿no? De alguna manera hacia el partido en el gobierno, hacia la propia imagen de presidencial,
Y creo que es muy interesante en ese sentido también ver cómo hay otro efecto en las encuestas a lo largo de las campañas, que puede ser también el generar el llamado voto estratégico o voto útil. Es decir, que en algún momento de la campaña los simpatizantes de un candidato pueden ver que no tiene posibilidades de ganar y decidirán estratégicamente apoyar a quien sí tenga posibilidades de desafiar al puntero. Y en este sentido, bueno, me refiero que esto puede suceder en el caso de Anaya o de Meade, dependiendo de quién hacia el final de la campaña se ubique de una forma clara como un segundo lugar y desafiando al puntero, es decir, cerca del puntero. Si esto no sucede, va a ser difícil, porque entonces, si el puntero está a una diferencia muy grande del segundo lugar, podría darse otro efecto que es la teoría del carro ganador, que es a quién decido apoyar yo si veo que el puntero va muy lejos y que ya es un seguro ganador. Pues a mí me gusta apostar al caballo ganador, claro, a los ganadores, ¿no? Entonces puede ser otro efecto que las mismas encuestas, pues de alguna forma con los datos que están proveyendo o dando, pudiera darse también. Rodolfo. Para mí surge una duda. Si yo pago la encuesta y no estoy de acuerdo, a lo mejor le voy dosificando el pago. Los encuestadores, bueno, ¿quién paga estas encuestas? Yo considero que debería ser el Instituto Electoral que haga las encuestas, pero ¿en qué momento serían? 2, ¿influyen los debates? Porque no todos ven los debates, ¿no? Algunos a lo mejor se simpatizan con alguien, quieren ver a su candidato y al final dice, ganó mi candidato, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo influyen o no influyen los debates para este proceso y sobre todo para los datos, digamos, estadísticos de una encuesta? Mira, número uno, sí, en el sentido del financiamiento, hay financiadores como en cualquier inversión, pues bueno, hay gente que decide conocer cómo está el estado del mercado, cómo está el estado de la opinión pública, cómo va su candidato y hacer una estrategia, porque finalmente esta información sirve para hacer una estrategia, para saber cómo diseñar una campaña, en qué tono, qué mensaje, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente siempre va a haber financiadores y normalmente son privados, ¿no? Creo que la parte del INE pues ya tendrá su conteo rápido y la organización de la jornada electoral, pero siempre va a haber financiadores para este tipo de ejercicios. Y en el segundo tema, acerca del debate, sí, por supuesto, y más en el caso del que tenemos hoy en día, 3 debates inéditos, es decir, se van a organizar de forma diferente, va a haber una manera de interpelarse, de quitarse la palabra, de cuestionarse, de confrontarse. Creo que va a ser muy diferente y puede ser también muy interesante ver cómo reaccionan, cómo se desempeñan cada uno de los candidatos, qué propuesta tienen y finalmente si va a haber contraste de propuestas y generar diferenciación. Y no en sí mismo el debate, pero sí el posdebate es muy persuasivo en la opinión pública. Es decir, a lo mejor no se va a definir gran cosa en el debate, pero sí en lo que se diga después del debate, ahora con las redes sociales como las tenemos, que ya son un medio de comunicación muy importante, interactivo, donde en el mismo momento se están generando muchísimos fenómenos de opinión pública. Creo que va a ser pues muy importante estos 3 debates, el primero el próximo domingo, y me parece que va a empezar a calentarse de una forma más interesante la contienda electoral. Sí, perdón. Sí, perdona. Sí, una pregunta. Mencionaba yo hace un momento que depende de la pregunta y la muestra, ¿sí? Entonces, el periódico Reforma, lo que mencionaba mi querido hermano Gerardo, ya está poniendo en cada lugar a las personas el que tiene mayor cantidad de acuerdo con la encuesta, mayor porcentaje y hasta el menor porcentaje. Hoy señala 40%. Así es. 42. Del 42 al 48. Y porque la pregunta es, si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por quién votarías? Esa es la pregunta. Por eso me refiero yo hace un momento a la pregunta, tipo de pregunta y a la muestra, a quién se le ha hecho la muestra. Así es. Pero Reforma no dice, no menciona las preguntas ni cuál fue la muestra. Entonces, en ese sentido, yo en lo personal considero que es desconfiable la encuesta y es desconfiable y no es determinante. No, por supuesto. Hay más medios que tienen que considerarse
para ver finalmente, durante la jornada electoral, quién es el posible ganador. Sí, básicamente creo que una manera de discriminar o distinguir una encuesta de calidad de una que no es de calidad es justamente transparentar quién hace la encuesta, cómo la hace y quién la paga. Entonces creo que esa es parte de la regla del INE para publicar encuestas. Nosotros mismos ya hemos publicado una encuesta al inicio de esta campaña donde tenemos obligación, al igual que cualquier persona o entidad que publique encuestas, de entregar la base de datos, entregar el reporte de la encuesta, entregar el cuestionario, manifestar claramente la tasa de respuesta y la tasa de no respuesta, en fin, o sea, cosas técnicas que de alguna forma le den certeza a esa encuesta. Otro tema que creo que también habrá que llamar la atención es cómo están reportando las encuestadoras y los medios de comunicación la preferencia. Puede ser preferencia efectiva o puede ser preferencia bruta. Y esto es algo muy importante para distinguir de una manera muy clara. La preferencia efectiva discrimina o borra la respuesta de los independientes o indecisos, los que no manifiestan por quién van a votar. Perdón, la preferencia bruta. Y la preferencia efectiva, perdón, la preferencia bruta al revés. Es decir, habría que, lo correcto para mi modo de ver es manifestar la preferencia bruta, es decir, identificar claramente cuál es el porcentaje de indecisos o de gente que no ha manifestado por quién va a votar. Porque de otra manera estamos sobreestimando al ganador, al puntero, perdón. Yo me refiero también a lo que mencionaba mi querido hermano Gerardo. Hay poblaciones que son totalmente diferentes. Chiapas, Oaxaca, el norte, etcétera. Entonces, ¿quién hizo la encuesta y lo hicieron en todos lados? ¿Es la general a la que tú te refieres? Sí, definitivamente. O sea, la muestra tiene que ser representativa, decía, de las características de la población. Y en una encuesta nacional normalmente se están tocando prácticamente los 32 estados, en algunos casos a lo mejor se tocan 25, 27, 28, pero eso es suficiente para poder tener una tendencia nacional, no por estado, sino simplemente es una tendencia nacional. Rodolfo. Está bien. Sí. En esta situación, por ejemplo, hoy, que ya que señalaste la encuesta, hoy el periódico Reforma señala precisamente estas cifras. Tú, ¿cómo, con toda tu experiencia, un 40, 48%, 42, 48%, consideras que sí es válida, tiene certidumbre, o la sientes inclinada, con toda la experiencia que tienes, ¿qué podrías decirnos de esta encuesta? No, mira, yo creo que bueno, esta, al igual que todas las encuestas publicadas, de alguna forma tienen una coincidencia en el puntero. Es decir, el puntero de la contienda es López Obrador con Morena, y hay ya ejercicios muy interesantes como el de Oráculos o el de Bloomberg u otros, el del País, que lo que están haciendo es que hacen un promedio de las encuestas publicadas y nos están dando, pues, de alguna forma también un dato más preciso, porque involucran no solamente una encuesta, sino 20 o 25 encuestas, y nos hablan básicamente que sí, efectivamente, que López Obrador es el puntero, que está de alguna forma pues a prácticamente 10 puntos más o menos del segundo lugar, y hay encuestas que hablan de un segundo lugar en Anaya, otras, las menos, que hablan de un segundo lugar en Mid, y yo diría que estarían en un margen, pues como en un empate técnico todavía. En tanto no se despegue uno de los dos, creo que se va a consolidar la idea de un puntero, ¿no? Entonces creo que en ese sentido funcionaría lo que dije hace un momento. Si no hay un segundo lugar claro desafiando al puntero, no hay forma de que se dé el voto útil o voto estratégico. Creo que en algún momento de la campaña los que apoyan a Mid o los que apoyan a Anaya harán un voto estratégico y eventualmente tendremos una polarización de la contienda electoral y un margen cerrado prácticamente de fotografía, pudiera ser, en torno a la jornada electoral, ¿no? Que eso sería uno de los escenarios. El otro, que también manifestaba, es que se consolida el primer lugar y que pues quizás tengamos como efecto de opinión pública la teoría del carro ganador, que la gente decida apoyar de una forma más
consistente, más dominante al que va en primer lugar. Eso es. Ya para concluir, porque ya nuestro productor nos dijo que el tiempo ha concluido, ya para terminar, ¿quisieras expresarle algo a nuestro teleauditorio en torno a estos mitos y realidades de las encuestas? Pues creo que pues básicamente más bien invitarlos a reflexionar sobre la información que se está dando en las campañas en general. Creo que un fenómeno que estamos viviendo hoy en día es el de las llamadas fake news o noticias falsas, que dada la virulencia y la rapidez con la que transita la información en los medios digitales, pues llegan rapidísimo, no se conoce bien la fuente de información y está generando o generan rumores, generan fenómenos de persuasión en la opinión pública que están basadas en opiniones sin datos, en opiniones sin fuentes confirmadas. Creo que ese es un fenómeno bien interesante que vamos a estar también evaluando. Y quizás, pues bueno, ahorita estamos hablando de este tipo de encuestas, en el futuro, y de hecho ya lo estamos viviendo, ya hay encuestas en Facebook, encuestas digitales, como la encuesta que presenta SDP Noticias, que es de las encuestas que marcan una tendencia también igual del puntero en el mismo López Obrador, pero en segundo lugar AMID, a una distancia no tan grande como la marca Reforma, pero bueno, en fin, ¿no? Creo que son fenómenos que estamos viviendo de una manera bastante interesante. Yo simplemente participar y evaluar críticamente la información que vemos en medios digitales. Muchas gracias. ¿Podría hacer otra pregunta rápida? No, ya no. Ya no. Ya no. ¿Quisieras decirnos cuál es tu dirección donde se te pueda consultar, tu dirección web? Claro, con gusto, es parámetro.com.mx, y en Twitter yo personalmente estoy como @Valdés Cervantes y parámetro_MX. Muy bien. Mi queridísimo Paul, gracias por haber estado con nosotros en este programa en voz alta. Sin duda muy importante tu punto de vista y que nuestro teleauditorio apreciará. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en voz alta. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros en este que ha sido desde ya tiempo atrás su programa en voz alta. Igual manera, muchas gracias a mis muy queridos amigos Ernesto y Rodolfo. Que tenga, les dice su amigo Gerardo Viloria, la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.